Salir de la casa de la mañana, Dios, por fe en Cristo, voy a amar a las personas que encuentro en este día. Y yo ahora sí, Dios, ayúdame. Yo pongo mi fe en tu Hijo Cristo. Esta persona es difícil de amar, pero voy a amar a esa persona por fe en Cristo. Por fe, entonces tenemos que tratar de obedecer los 10 mandamientos, no por nuestros propios esfuerzos, pero mi parte es creer y caminar con fe, obrando en amor, dependiendo en que Dios haga su parte. ¿Y cuál es su parte? Elegirnos. ¿Ah? Elegirnos. No, pero estamos hablando de santificación. Perdón. Él tiene que cambiar la disposición de nuestro corazón Es su parte. y poner nuevos deseos. Nuevos deseos es su parte. El Espíritu Santo que nos ayuda a aplicar la salvación. Me da poder. Me da es su poder. parte. Mi parte es recibir todo esto por fe y actuar por fe. Tengo que actuar, Colaborar con Él. colaborar con Él. Tengo que actuar buscando actos de amor que hacer. Y hacerlos por fe en Cristo. Dependiendo en que Dios me dé el querer y el hacer. Dios me da la disposición, la actitud y a la vez me da el poder de poder hacer. Entonces el texto es Filipenses 2, versículos 11 a 13. Le voy a hacer esta pregunta. Por favor, estudien bien este texto, porque yo quisiera que me explicaran el balance entre la obra santificadora de Dios y la respuesta o la participación del creyente en esta obra santificadora. ¿Ok? Porque aquí no hay colaboración. ¿De quién es esta obra? Dios. Dios. Y cuando empiezo a creer, sí hay colaboración. Dios me da la fe, pero yo tengo que creer. Y yo tengo que, el arrepentimiento es un don, pero yo tengo que ejercer este don, moviéndome hacia los cambios necesarios. Y cuando llego a la santificación, es sinergística esta obra. ¿Qué significa esa palabra? Trabajamos juntos. Trabajamos juntos. La rueda más grande mueve la más pequeña. Exactamente. Gracias, Pedro. Ok, muy bien, entonces, sinergística, la santificación o el crecimiento de Cristo es una colaboración de la gente superior. El Espíritu de Dios es el que me santifica, pero yo también tengo que cooperar, tengo que participar. El apóstol Pablo dice, trabajad. Work out your salvation, dice. En español dice, en ese texto. Trabajen por su salvación. Trabaja tu salvación. No dice por. Trabaja tu salvación. Trabaja tu salvación. Filipenses 2. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación. Lleven a con cabo. amor y Pero con ¿alguien tiene gloria. la versión antigua aquí? No, Jairo. Mientras Jairo busca, hay uno en Efesios 2:10 que dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios las puso, pero nosotros tenemos que caminar en ellas. ¿Qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupados en vuestra salvación. Ocupados, o decir, ocúpense, o trabajen Con temor y temblor. en su salvación, no por, ¿ok? Por eso la presuposición es sumamente importante, porque ya la tenemos. No es cuestión de trabajar por o para ganarla, no, ya la tenemos. Estamos desarrollándola, entonces trabajamos en desarrollando esta gran salvación. Tenemos una responsabilidad de participar en la obra santificadora de Dios. Mientras Él, ¿qué es lo que nos da? En versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ok, Dios también nos da la salvación, ¿verdad? Como un regalo. Nos da la justificación que consiste en perdón y rectitud de Cristo. Nos da la adopción, nos da la vida eterna, el perdón de todos vuestros pecados. Ya tenemos la salvación. Es un don, ganada por Cristo en su obra de obediencia, en su obra redentora en la cruz. Y ahora Dios quiere que crezcamos hacia la imagen de Cristo. Pero en este proceso de crecer, se llama santificación, Dios participa también en nuestra madurez, en nuestro proceso de crecer hacia la imagen perfecta de Jesucristo. Pero en esta experiencia de crecer, de vivir diariamente, constantemente, ¿qué es lo que Dios nos está dando? El querer. El hacer. Pero nosotros no descansamos, porque el primer mandato en ese versículo es ocupaos, o es decir, trabajen. Trabajen. Nosotros tenemos que trabajar en forma de mandato. Trabajen, ya tienen salvación, ahora trabajen en desarrollarla, pero con confianza, porque Dios también está obrando. ¿Qué está dando? ¿Qué nos está dando? El querer. El querer, el hacer. Pero nosotros también trabajamos por fe, dependiendo del querer que Dios nos está dando. Me da deseo y poder. Y no importa si lo siento o no, Dios me dice, David, te doy querer, te doy hacer. ¡Vaya! ¡Crezca! Entonces dice trabajar en la salvación, mantenerla. Eso quiere decir que si no trabajamos esa la podemos perder. ¿No? No. No voy a repetir lo que estudiamos por 2 horas, pero la persona que en verdad tiene una fe genuina, que en verdad ha recibido el don de la salvación y tiene las evidencias son estas 2 cosas. Esa persona va a evidenciar el fruto del Espíritu Santo, va a evidenciar el fruto de obediencia y amor. Y si no tiene ningún deseo, ¿qué concluimos? Que no fue nacido. No fue nacido. No ha tenido la salvación. No, porque la fe sin obras Es muerta. es muerta. Y entonces la fe genuina siempre justifica, perdona, pero también transforma. Siempre. ¿O no es fe genuina? La fe sin obras es muerta. En otras palabras, no hay nada más importante, no hay nada que valga más allá de la fe obrando en amor. Entonces, una fe genuina siempre obra en amor. Siempre. ¿O no es la fe genuina? ¿Ok? Y se puede animar a una persona o desanimar. Que sea el caso.
no existe en la Biblia esa categoría. La persona que cree en Cristo crece en Cristo. El Hijo de Dios crece en Dios. ¿O no es Hijo de Dios? La evidencia de que es Hijo empieza a manifestar algunas de las características de su Padre, principalmente la santidad. Y yo sé que pecamos y caemos y todo esto, pero estoy hablando en términos generales. La persona que tiene una fe sincera crece. Y me gusta este verso que habla del querer y del hacer. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 que dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. No, muy bien dicho. Y La evidencia externa. Mira cómo funciona. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Plenamente. Es obvio. Es obvio, sí. Tiene que ser así. Aprendimos cuando estudiamos perseverancia que una de las maneras en las cuales Dios nos estimula para perseverar es por las advertencias. Y esa es una de esas advertencias. Se manifiesta plenamente, si no, no es hijo de Dios. No tiene, en otro texto, en la misma carta, esa persona no tiene la semilla de Dios. ¿Sí? Y yo sé que pecamos y caímos y todo esto, pero estamos hablando en términos generales. Si una persona nunca manifiesta el querer y hacer, y no está obedeciendo la palabra, nunca, y no quiere hacerlo, y no muestra poder para poder hacerlo, quizás esa persona nunca se había convertido por Dios, porque siempre la fe genuina resulta en obediencia a la palabra, como dice ese texto. Ok, vamos a seguir. Pero otra vez, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Si es así, ¿qué hago yo para asegurarme que estoy apropiándome del querer de Dios y del poder de Dios para poder obedecer la palabra? ¿Qué hago para hacer todo eso? Estudia la palabra. Estudio la palabra. Venir a estas reuniones, congregarme. Exactamente. Servir. Orar. Y en mi contacto personal con Dios, ¿qué tipo de conversación tenemos? Íntima. ¿Y qué le estoy pidiendo? Gracia. Misericordia. Sabiduría. Perdón. Que me santifique. Lléname. Es un mandato. Ser lleno del Espíritu Santo. Lléname por el Espíritu Santo. Él está derramando amor. Lléname con tu amor. Mantengo contacto con Cristo. Porque si voy a tener el querer, es Cristo que me lo da. Si voy a tener poder, es Cristo que me lo da. Entonces mantener contacto con Cristo por orar y por decirle en voz alta: Cristo, yo dependo de ti, no puedo yo, pero te voy a obedecer confiando en ti. Voy a amar a esa persona, voy a preparar esta lección, voy a predicar este sermón, voy a trabajar en habitaciones para la humanidad sudando, voy a dar mi diezmo y mucho más generosamente. Dame el querer, dame el hacer. Pero por fe en ti, en tu palabra, en tu sabiduría, en tu gracia, por fe te voy a obedecer. Entonces mi parte es tener cierta agresividad de mi fe. Y estamos hablando de otro tipo de fe. Aquí la fe es puro descanso. ¿Entiendes? Al principio la fe no recibe. Dame salvación, dame perdón, dame de ti, por favor, dame a Cristo, lléname. Ok, puro reposo. Pero aquí la fe todavía recibe para poder actuar, porque no hay nada que valga
excepto la fe que obra en amor. Entonces, ahora estamos hablando de otro tipo de fe, estamos hablando de un caminar de fe. ¿Ok? Y Cristo también habla mucho de este tipo de fe. A veces requiere participación en el mismo milagro que hace en la vida de las personas. A veces, perdóname, pero puedo decirlo, pero a veces requiere cosas aparentemente tontas. Como bañarse 7 veces en ríos sucios. O permitir que Cristo mezcla saliva con lodo. O a ver, requiere algo, requiere participación en la misma sanación. Estamos hablando de otro tipo de fe, estamos hablando de una fe que participa, una fe que obra, una fe que participa, que actúa. Y no es decir que la salvación es por fe, no, todo se recibe. Aún en la santificación se recibe estas gracias para poder trabajar, actuar, obrar, servir, amar. Pero a la vez tenemos que caminar por fe, confiando, así como Abraham. El primer acto, la primera expresión de Abraham obedeciendo el don de salvación de Dios fue La circuncisión. no, No, la primera. cambio. ¿Ir a dónde? Dejó, no sabía dónde. ¿Quién sabe a Dejó dónde? su familia, su tierra, Entonces, todo. su primer acto de fe salvadora fue ir a quién sabe dónde. No se puede obedecer sin fe. Sacrificar a mi hijo y sí, estaba dispuesto a hacerlo por fe. Y por eso Santiago dice que fue justificado por estar dispuesto a matar a su propio hijo. Por fe. Entonces, el único punto que estoy haciendo es que la fe también actúa en la santificación. Y no es decir que la salvación es por obras, pero la santificación sí es por obras. O la santificación es por fe que siempre produce obras, mejor dicho. Exacto. Así me gusta más. Explique la aplicación de la ley de Dios bajo el nuevo pacto. Incluya claro que sí. Tenemos que hacer esto obedeciendo el sermón de ayer. Y no voy a pasar 4 horas enseñándoles la ley de Dios sin que ustedes escriban las 3 divisiones y cómo aplicarlas o no hoy en día. Eso es sencillo, ¿no? ¿Cuáles son las 3? La ley moral, ceremonial. Ceremonial. Estoy ¿Está pensando. bien? Civil. 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 Ok, y a veces es difícil saber cuál es cuál. Pero la ley ceremonial, ¿en qué consiste? Los ritos de la iglesia. ¿Ah? Los ritos de la iglesia. ¿Cuáles eran en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles eran? Sacrificar animales. Animales, claro que sí. Las leyes de higiene, ¿verdad? Limpieza. Esas leyes de no mezclar diferentes plantas, se llama híbridos. Se prohibía en tela ni en plantas. Se prohibía. Muchas leyes de limpieza que tenían que ver con cadáveres y con el sexo y con la menstruación. Muchas leyes. Pero ¿qué hacemos con esas leyes de limpieza? Alimento también, ¿verdad? Alimento, Mucho. mucha dieta, en muy particular la dieta. Ahora, ¿qué hacemos con todas esas leyes ceremoniales, incluyendo sacrificios de animales y aves y cosecha, higiene, ¿qué más? No mezclando plantas ni animales, de especies de animales y dieta. ¿Qué hacemos con todo eso? Y días espaciales. Lunas nuevas, días especiales, reposo. ¿Y qué hacemos con todas esas leyes ceremoniales a hoy en día? ¿Las obedecemos? Estamos libres, ¿verdad? ¿Por Si qué? queremos. Bueno, sacrificio, sistema de sacrificio Cristo- no. Porque Cristo Pero, hizo por todo. ejemplo, si alguien desea, bueno, te pregunté el otro día, celebrar un festival del Viejo Testamento, ¿pueden?
puede. Ok. Es Depende. como- yo conozco a cristianos que En general, ¿qué se hace con con la ley ceremonial? en general ya está pasada. ¿Por qué? Porque vino el... Porque ¿Fue vino un prototipo Cristo. o usted dice ya vino el... El prototipo. ¿Quién es Cristo? Ujú. Cristo es el Cordero. Cristo es el sacrificio. Cristo es lo que representó cada sacrificio de animales. Cristo es la persona santa El alimento. y por eso no se aplican en ningún sentido religioso la dieta, tampoco la mezcla de tela, porque somos santos en Cristo y no tenemos que preocuparnos por tela santa. No tenemos que preocuparnos por animales santos. Bueno, mezclamos especies. Y esas leyes ceremoniales ya, como dijo Pablo, fueron clavadas en la cruz. No las obedecemos. No tiene ningún sentido religioso. El libro de Hebreos dice que no nos ayudan para nada en nuestra relación con Dios. En absolutamente nada, no nos ayudan. No son para la iglesia, no son para el pueblo, no son para el culto, no son para incluir en la adoración. Entonces, todas esas leyes señalaban a Cristo, el que nos limpió, el que también es santo y ¿qué, Pedro? Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que coman o beban con respecto a dietas, fiestas religiosas, luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Ok, la realidad es Cristo. Y entonces, ¿qué hacemos claro. con todas esas leyes? Los dejamos hablar. ¿Pero las estudiamos o las enseñamos en la escuela dominical? No. ¿No enseñamos la palabra de Dios en la escuela dominical? ¿No enseñamos Levítico? Sí. Sí, pero como ya cumplido, como un... Es una manera de ver a Cristo, porque como toda la Biblia es Cristo, es para entender que Dios es santo, por ejemplo, que nos ha hecho para cosas buenas, si estamos hablando de comidas, cuidar nuestro cuerpo, pero todo tiene que ver con Cristo, ¿no? Y entonces sí, las estudiamos, no para obedecerlas, sino para que comprendamos mejor lo completo de la salvación de Jesucristo, lo completo de la limpieza de Cristo, lo completo del sacrificio de Cristo, lo completo de la santidad de Cristo y cómo Él nos limpia por completo. Porque todo eso señalaba, profetizaba, eran sombras y Cristo es La realidad. la realidad. Pero sí las estudiamos para poder entender qué tan completa es esta gran limpieza, esta gran circuncisión, dijo Pablo en Colosenses 2, de Cristo muriéndose en la cruz. Y si vemos que la limpieza tenía que ver con el sexo, la cosecha, la dieta, la tela La circuncisión. y los animales no mezclados, entendemos que la vida entera se incluye en la gran salvación, el gran sacrificio de Cristo en la cruz, en el gran acto de higiene, limpiándonos de toda maldad. ¿Ok? Estudiamos Levítico para que Dios, dándole a Israel esa ley ceremonial, que es revelación de Cristo, y la gran limpieza de Cristo, la gran circuncisión de Cristo, estudiamos todo esto para poder entender que la salvación de Cristo cubre la vida entera e íntegra. Podemos apreciar mejor a Cristo, Mejor. la obra salvadora de Él, que nosotros no tenemos que hacer nada de eso.
Ok, y eso será una pregunta en el examen. Estudiaré bien, porque ahí en las notas yo les di los números de las páginas en las cuales se encuentran. Y hablando de las leyes civiles, rápidamente, no tenemos que aplicar la ley civil, ley por ley, porque no vivimos en la misma sociedad o en el mismo tipo de sociedad. Pero ¿qué es lo que sacamos de las leyes civiles para poner en práctica ahora? Son la base de las leyes en toda la sociedad. Y dijeron los que escribieron la Confesión de Fe de Westminster, sacamos la equidad general, o el principio de justicia que ahí está. Y lo hacemos. Y muchas sociedades lo hacen. Y las leyes morales, como predicó el hermano el domingo, las leyes morales, hablando de los 10 mandamientos, y hablando de las muchas aplicaciones y exposiciones que Moisés nos enseña en Deuteronomio, en Éxodo, que Cristo nos enseña donde en el Sermón del Monte, exponiendo los 10 mandamientos. Pablo también nos está enseñando cómo poner en práctica los 10 mandamientos, las muchas leyes morales que tienen base en los 10 mandamientos, en las últimas secciones de cada una de sus cartas, en Colosenses 3 y 4, en Efesios 4 a 6, Romanos 12 a 16. Entonces, ya estudiamos esto. Primero Pablo presenta Cristología en toda su gloria, y luego siempre usa la palabra por lo tanto, basado en estas misericordias, vivan así, poniendo práctica, y nos enseña, nos instruye obedecer, poniendo en práctica en varias áreas, en todas las áreas de nuestra vida, la ley moral como guía e ilustración de cómo amar, de cómo obedecer, amar a Dios y cómo amar al prójimo. Entonces la ley moral sí se establece, no para salvarnos, nos escapamos de su condenación, también nos escapamos de la letra muerta, porque Dios escribe esa ley en nuestro corazón, y por eso el mismo Espíritu nos da otra disposición de amor, amamos a la ley, y la ley nos sirve como ilustración y guía para poder amar. Entonces, ¿cuáles son las 3 clases? Civil, y sacamos el principio, ¿verdad? Ceremonial, no tenemos que obedecerla, pero sí comprendemos que tan grande es nuestra salvación en Cristo por estudiarla. La ley moral, no para salvarnos, nos escapamos de su condenación, se escribe en el corazón para que empecemos a amar a Dios usando la ley moral como guía e ilustración. Quiero que me digan todo eso, por favor, en el examen. Número 7, es que aquí estoy buscando sus testimonios. Yo quiero aprender cómo el Espíritu Santo lo llevó a usted a estar en Cristo. Si es que está en Cristo. Si no, no puede escribir esa parte. Pero puede escribir la primera parte, porque en la primera sección de mis notas explico en detalle lo que es estar en Cristo. Aquí, entrar en Cristo, las primeras 11 páginas. La libertad cristiana, número 8. Y en palabras sencillas, ¿qué es la libertad de conciencia? Tenemos libertad de conciencia. ¿Qué implica esta palabra? Comportamiento que uno desea hacer, yo lo puedo hacer, pero no lo puedo obligar a otro que lo haga. Okay. Tengo libertad de expresarme o de el amor que le tengo a Cristo, si no quiero beber, si no quiero comer ciertos alimentos, pero yo no puedo obligar que otras personas lo hagan. Entonces, ¿a qué se sujeta mi conciencia? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. A la ley moral de Dios. Y a nada más.
la conciencia mía no tiene que sujetarse a las reglas de su hermano, ni a las de la iglesia. No te puedo obligar a sujetarte a reglas humanas. Tú puedes voluntariamente sujetarte a mi medio ambiente, a mi cultura, pero es tu conciencia. No puedo obligarte. Y como Susana ya dijo, la libertad de la conciencia tampoco es para ofender o para obstaculizar a otras personas débiles. Y estudiamos ese tema, ¿verdad? La persona débil es la persona que tiene esa persona. Es inmaduro. ¿Pero qué tiene? ¿Por qué es débil? Su mente es débil. ¿Por qué? No entiende la gracia, No entiende la gracia. libertad Sí. que tenemos en Y Cristo. que tiende a ser Hacer más legalismo, es decir, muchas leyes. legalista, sí. Actuar por obra. Entonces, tiende a hacer más larga la lista de cosas que hacer o no hacer. Pensando que, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Que a través de eso van a santificarse, van a llegar a ser más santos. Yo creo de esta manera. Sí, así piensan. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Al contrario. Sí, ¿Ah? lo Al contrario. contrario. Al contrario, Se esclavizan. Esclaviza. se esclavizan más. Una vez. Y no más a ellos mismos. No, a otras Los personas. demás. Y yo le di el ejemplo del muchacho, el pastor, que dijo que tuvo que salir de una de las instituciones cristianas por esa misma razón. Porque él se sentía más y más esclavizado, más pesado, más condenado, Las condenadas. como si estuviera en la oscuridad y no en la luz, y no en más oprimido y no liberado. Y por eso salió y fue en busca de una escuela que enseñaba y practicaba la gracia en vez de El legalismo. legalismo. Pero esas personas, es muy difícil porque yo respeto a esas personas, yo respeto mucho a ese pastor, pero quizás sin querer está causando desánimos y sentidos de culpa innecesariamente. Hermanos, la culpa destruye. Y tenemos culpa real cuando desobedecemos Sí. los mandamientos de Dios, pero no a las reglas del hombre, por favor. Es que es demasiado, no se puede. Y Cristo criticó a los fariseos y porque les preguntó, ¿por qué van tanto esclavizando a todo el mundo, insistiendo en que hagan cosas que ni ustedes pueden hacer? Con un dedo. En Mateo 11, que dijo, Que su yugo es ligero. ¿Cómo se dice? ligero. Ligero. Y su carga. No pesada. Y es liviana, ¿por qué? Porque ya él la llevó. Él nos ayuda a llevarla, pero Él nos ayuda a llevar otra cosa opresiva. No nos ayuda a llevarla el legalismo, como dijo ella. No quiere que nosotros nos esclavicemos por inventar más reglas, tratando de sujetarnos a ellas, pensando que nos estamos siendo más santos, porque es una fantasía. E inclusive dice la palabra que no nos pone pruebas que no podamos soportar. Sí. Entonces, hermanos, ya basta estudiar los 10 mandamientos. Ya basta estudiar cómo amar a Dios, como Él quiere que lo amemos, y estudiar cómo amar al prójimo, como Él nos instruye con claridad, y enfocar en eso, y depender de Cristo, que Él nos llene con amor, y vivir en libertad, libertad de conciencia, no en libertinaje, ni ofender innecesariamente, porque si todo el grupo no está participando en esta cosa que para mí está bien, entonces no participo. Porque el amor siempre, la regla del amor es siempre más alta que la regla de la libertad de conciencia. Por amor me sujeto. Pero a la vez tratando de cultivar un medio ambiente de libertad. Y más en este tipo de medio ambiente, donde hay gente de todas partes del mundo, Muchas culturas. muchas culturas, muchos idiomas, muchas definiciones de lo que es modestia. No, en serio. Hay de todo. Y hay que
respetar y no insistir en lo mismo. Y aprender a, como Pablo dijo, ya estoy libre, totalmente libre en Cristo, pero voluntariamente me hago esclavo a todos. ¿Para qué? Para ganárselo Para Cristo. ganar el número más grande. Entonces, la manera que nosotros evangelizamos es por hacernos esclavos de las personas del mundo. En el sentido de que de servirnos, de amarnos, de ayudarles, de sacrificarnos por ellos. Y así Pablo dijo, me hago esclavo a todos. La persona sumamente libre es la persona que no tiene que ejercer su libertad. Está libre para no ejercerla. ¿Qué significa eso? Es libre para servir y para sacrificar su deseo, su costumbre, su cultura, su idioma, su ritmo de música en el culto. No, en serio, está dispuesta esa persona a sacrificar lo suyo. ¿Para qué? Para el bien mayor. Exactamente, Para para ganar. servir y para ganar. ¿Tienen preguntas de cualquier tema que he mencionado? Solo, bueno, una pregunta así, práctica. ¿Esta otra hoja que también... Bueno, esta hoja es un bosquejo de las notas que tienen y quería que ustedes supieran dónde buscar. Dónde ok. buscar los temas, nada más. ¿Dónde ¿ok? buscar? Y esto es un ejemplo. Voy a hacerle algunas de esas preguntas y quizás una más que no he mencionado. Y la que no he mencionado es, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica acerca de la justificación? ¿Ok? Quizás esa pregunta estará en el examen. Y hay que leer notas porque según ellos no se sabe si la obtienes o no. Entonces confunden, se puede comparar, Susana, porque confunden ¿qué con qué? La santificación con la justificación. Exacto. Sí. Confunden las dos cosas. Y por eso no enseñan la seguridad de fe, así como la enseñanza, ¿no? Tampoco, porque es imposible. Si nunca se sabe, pero hay que leer las notas. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre llamado general y eficaz? Como por encima, yo siempre me confundo un poco. Elegido. Estamos bajo órdenes de ir a predicar el reino de Dios a todas las naciones. Y ayer predicaste y enseñándolos, pero ayer también extendiste un llamado general a todos a creer. Entonces siempre cuando se predica el evangelio hay un llamado general y Dios obliga a todos a responder y a arrepentirse y confiar en Cristo. Y esto se llama llamado general. Entonces, predicamos el evangelio generalmente, universalmente. Y Dios mismo, por la gracia común y por la revelación de Dios que se comunica a través de la creación, está llamando a todos. Llamado general. Cuando se predica el evangelio, se extiende de Dios un llamado general. Pero nadie va a responder a menos que Dios haga otra cosa. Entonces, como una persona ya dijo esta noche, Dios toma la iniciativa para personalmente, con más intimidad, tocar a ciertas personas sin forzarlas, persuadiéndolas con amor hasta que se ilumine la mente, se libera la voluntad y se inflamen las pasiones hacia Dios.
Y eso pasa porque Dios llama a algunos eficazmente abriendo sus corazones, como en el caso de Lidia, y estoy citando textos bíblicos. Algunas personas protestan, ¿por qué no lo hace con todo el mundo? Yo no sé. Pero yo sé que sin que Dios haga esto, nadie respondería. Y eso me da confianza, porque cuando predico el Evangelio con individuos, con grupitos en la iglesia, o si Dios me permite, en un estadio, no es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad manipular, insistir, forzar. No. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicaba, Dios, el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de Lidia para que creyera el mensaje que Pablo predicaba. Oh, qué bien. Oh, eso es decir que cuando yo predico el Evangelio, Dios también va a estar predicando el Evangelio. Cuando yo predico el Evangelio, cuando estoy tratando de persuadir con mis argumentos y mi posición lógica y con mi apologética, con los argumentos del curso de la defensa de la historicidad de la Biblia, y cuando compro libros para tratar de convencerle a algunas en la iglesia a creer y lucho con esas personas por 15 meses y esas personas al fin de cuentas reciben el llamado eficaz y dicen públicamente, ¿cómo fue, pastor? Dios me tocó. Y fue un acto definido, directo, y esas personas lo saben. No tienes que decir, no, ellos saben. Ellos recuerdan los debates, los argumentos, las clases, las conversaciones, los emails. No fue el pastor, no fue el instrumento humano. El instrumento humano me guardó en el juego, dijeron. Pero Dios me iluminó, Dios me dio conocimiento espiritual, Dios me abrió. Fue una experiencia fenomenal, pero no fue por ningún instrumento humano, fue Dios. Eso se llama llamado eficaz. Entonces, no tienes que convencerme de esta doctrina. Yo sé que Dios lo hizo en el principio y sigue haciéndolo. Entonces, por eso, todo eso se llama la soberanía de Dios. Dios es soberano en nuestra salvación. Y algunos argumentan, ¿qué viene primero? ¿El nuevo nacimiento o la fe? Yo produje mi propio nacimiento por creer. No. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones, placeres. Vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento, la regeneración de la renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Susana, ¿quieres orar, por favor? Gracias. Padre Santo, aquí estamos reunidos. Te damos gracias, Señor, por esta clase, por este conocimiento. Te damos gracias por el pastor David, por su esfuerzo para enseñarnos. Gracias por este curso completo de soteriología, Señor. Este curso hermoso. Te damos gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que nos has dado, nos sigues dando. Bendice, Señor, este ministerio, Señor, que desea grandemente glorificarte y desea grandemente que tu palabra, Señor, sea extendida
hasta lo más recóndito de este mundo, especialmente nuestros hermanos de habla hispana que te necesitan de tu palabra. Le damos gracias a tu Espíritu Santo, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.